Hola muchachos, el día de hoy hablaremos acerca del Porfiriato. En 1876, mediante la rebelión de Tuxtepec, Porfirio Díaz derrotó al presidente Lerdo de Tejada, lo obligó a abandonar el territorio mexicano y poco después fue elegido presidente de México. Él se reelegiría 7 veces y se mantendría a la cabeza del país durante más de 30 años. Díaz gozó de gran popularidad debido al apoyo que recibió de grandes sectores de la sociedad. Su primera estrategia política fue mantener al ejército fiel a su gobierno. Los militares que estaban en desacuerdo fueron reprimidos con dureza o sosegados mediante la concesión de privilegios económicos y políticos. Para mantener la simpatía de los liberales, apoyó las leyes de reforma y concedió ciertas licencias a la Iglesia, lo que le permitió recobrar parte de la fuerza política y económica y la simpatía de los conservadores. El lema que caracterizó el gobierno de Díaz fue paz, orden y progreso. El precio de esta paz fue el autoritarismo. En 1879 mandó asesinar a un grupo de conspiradores que apoyaban a Lerdo de Tejada. Sofocó a bandoleros, campesinos e indígenas rebeldes. Por otro lado, también restringió la libertad de prensa y de expresión, dos principios básicos para el liberalismo. Destituyó a los mandatarios locales que lo desobedecían. Así, pese a que México era un país constitucionalmente federal, en la práctica el porfirismo lo hizo funcionar como una república centralista. Con el tiempo, Díaz se rodeó de un grupo de colaboradores incondicionales que utilizaban sus conocimientos e inteligencia para conseguir los objetivos del régimen. A estos ministros y asesores se les denominaba los científicos, pues se preciaban de conocer las más avanzadas teorías y doctrinas provenientes del extranjero. Logrado el orden y la pacificación del país, Díaz continuó con el desarrollo económico de México. El periodo de paz permitió que se construyeran ferrocarriles y caminos, que los comercios prosperaran, que las haciendas y fincas aumentaran su producción, se fundaron industrias y se abrieron minas. En consecuencia, el gobierno de Díaz buscó incrementar y centralizar esa recaudación y el aumento de impuestos. El crecimiento económico de México durante el Porfiriato también fue impulsado por la construcción de miles de kilómetros de vías de ferrocarril, así como el desarrollo de puertos y otras formas de comunicación como el telégrafo y el teléfono. La inversión extranjera resultó fundamental para el crecimiento económico. El gobierno de Díaz fomentó que los capitales estadounidenses, ingleses, franceses y alemanes invirtieran en el país para desarrollar la minería, la industria metalúrgica y la agricultura, además de traer el dinero necesario para reabrir las viejas o excavar nuevas. Estos inversionistas introdujeron tecnologías más modernas y eficientes para la extracción de minerales o productos como el papel, el tabaco, la ropa, el jabón, cerveza y alimentos. Las exportaciones en México aumentaron considerablemente en los siguientes recursos agrícolas: el azúcar, el café, el tabaco, el jeneque y el algodón. El aumento del comercio, la ampliación de las urbes y el surgimiento de grupos sociales como obreros, administradores y técnicos generó la demanda de nuevos productos. A pesar del desarrollo económico de México, no todos los grupos y sectores sociales lograron la prosperidad. Uno de los grupos más desprotegidos fueron los obreros. Esto se debió a los bajos salarios y a las difíciles condiciones en los barrios obreros. Muchos habitaban en casas precarias construidas por ellos mismos y sufrían el hacinamiento y la falta de higiene. Por otro lado, sus hijos no siempre tenían acceso a la educación ni a los servicios de salud. Esto provocó numerosas protestas y huelgas organizadas por los obreros, tales como la huelga de Cananea en Sonora y la huelga de Río Blanco en Veracruz. Otros de los grupos más desfavorecidos fueron también los obreros y los campesinos, a causa de los despojos de tierras. Las numerosas rebeliones campesinas e indígenas que habían estallado por todo México desde mediados del siglo XIX también continuaron en este periodo. La vida y condiciones de trabajo en las haciendas era muy difícil para los campesinos, conocidos como peones acasillados. Muchos de ellos eran obligados a laborar casi de forma gratuita para pagar las innumerables deudas contraídas con sus patrones. De esta manera surgieron en nuestro país dos rebeliones indígenas muy importantes:
la de los yaquis en Sonora y la de los mayas de Yucatán.